Se mencionaba previamente que la inoficiosidad o reducción de la donación se da como consecuencia de que el donante realiza la donación sin tomar en cuenta su obligación alimenticia. La ley debe de proteger a los acreedores alimentarios y una forma de hacerlo en el caso de la donación es precisamente a través de esta figura que vamos a ver. El Código Civil señala que las donaciones serán inoficiosas en cuanto perjudiquen la obligación del donante de ministrar alimentos a aquellas personas a quienes los debe conforme a la ley. ¿Cuál es la consecuencia de la inoficiosidad? Bueno, que respecto de la donación o donaciones que se hayan llevado a cabo, se tomará lo necesario, se tomará la parte necesaria para cubrir los alimentos. Por eso se habla de reducción de la donación. En un principio no es en su totalidad que va a afectar a la donación, como sí lo hace en el caso de la revocación y en el caso de la nulidad, que en esta última se pretende destruir los efectos de la donación como consecuencia de no cumplir con los requisitos de validez. Aquí lo que se pretende es nada más tomar la parte necesaria para cubrir los alimentos. Ahora bien, esto lo puede evitar el propio donatario, que sería el principal afectado, con la reducción o incluso con la revocación de la donación. Si muerto el donante, el donatario toma sobre sí la obligación de ministrar los alimentos debidos y garantice esa obligación conforme a derecho. Es decir, para no ver afectados los bienes que por donación se le dieron, él dice, yo voy a pagar los alimentos que le correspondían al donante y que no previó al hacerme esta donación. Con eso él se queda con los bienes. Vamos a suponer, imagínense que el donatario se percata que la persona a la cual se le deben de cubrir los alimentos es un hijo del donante que está a punto de terminar la carrera. Entonces no tiene caso que afecte los bienes donados y se tengan que vender estos a lo mejor para cubrir esos alimentos. Mejor, dice el donatario, yo lo hago directamente. Ahora bien, el comentario que hace Miguel Ángel Zamora y Valencia es el siguiente. El efecto que produce la declaración de inoficiosidad de una donación es que la misma debe reducirse en la medida en que permita que el donante vuelva a ser solvente para cumplir sus obligaciones de carácter alimenticio. Y si para tal efecto se requiere la reducción total, la donación se entiende revocada. Por eso les decía, en una primera instancia el efecto es tomar la parte necesaria para cubrir los alimentos que el donante olvidó o no tomó en cuenta al momento de hacer la donación. Pero si se llega al extremo de que se tiene que tomar en cuenta todo el valor de la donación para cubrir las obligaciones alimenticias, pues entonces ya no estaríamos ante una inoficiosidad o reducción de la donación, sino ya sería propiamente dicho una revocación. Ahora, ¿cómo se va a hacer esa reducción de la donación? La misma ley, el Código Civil, nos señala los pasos a seguir. En primer lugar, se comenzará por reducir la última donación en fecha, la cual será totalmente suprimida si la reducción no basta a completar los alimentos. Si esta no es suficiente, si el importe de la última en fecha no es suficiente, entonces sucesivamente se pasará con las que sigan, en los mismos términos que la anterior, tomando lo necesario e incluso reduciéndola en su totalidad para cubrir los alimentos debidos. Y así se seguirá sucesivamente hasta llegar a la donación más antigua. Ese sería un primer procedimiento. Pero también puede suceder que haya varias donaciones que se hayan realizado en el mismo acto o en la misma fecha. Entonces, ¿cómo se va a proceder respecto de la inoficiosidad? Se va a hacer la reducción de ellas a prorrata, es decir, proporcionalmente o en proporción a lo que cada una de ellas haya recibido. A que haya recibido más, pues va a aportar más para el pago de los alimentos. Y si son de igual valor, pues entonces serán afectadas en la misma proporción. Ahora, si atendemos a los bienes y los bienes donados son bienes muebles, se deberá atender al valor que tenían al tiempo
de ser donados para efectos de realizar la reducción de la donación. Pero si los bienes donados son inmuebles que fueran cómodamente divisibles, por ejemplo, un terreno, la reducción se hará en especie. Se tomará del terreno lo correspondiente para, por ejemplo, proceder a su venta y el resto se va a dejar al donatario. Pero cuando se trate de un inmueble que no puede ser dividido y el importe de la reducción exceda de la mitad del valor de aquel, entonces el donatario recibirá el resto del dinero. Por ejemplo, se trata de este inmueble, de esta casa. Como no se puede dividir cómodamente como un terreno, hay que tomar en cuenta el valor de lo que se requiere para cubrir los alimentos. Si excede de la mitad del valor de ese inmueble, lo que se puede hacer es proceder a la venta del inmueble, tomar la cantidad necesaria para cubrir los alimentos y el resto entregárselo al donatario. Por el contrario, si la reducción no excede de la mitad del valor del inmueble, entonces el donatario tendrá el derecho de evitar que se proceda a la venta del inmueble para cubrir los alimentos y mejor entregará la cantidad correspondiente a los acreedores alimenticios, conservando el inmueble donado. Finalmente, reducida o en su caso si se llega a ese extremo de la revocación, una donación por inoficiosa, el donatario solo responderá de los frutos desde que fue demandado. Y esto es pues la figura de la inoficiosidad o reducción de la donación.